En este ejemplo veremos cómo factorizar completamente esta expresión x al cubo menos 64. En primer lugar la resolveremos como una diferencia de cuadrados y en segundo lugar como una diferencia de cubos. El resultado debería ser el mismo. Entonces comenzamos. Como una diferencia de cuadrados, esta expresión x a la sexta menos 64 se factorizaría de la siguiente manera, recordando que una diferencia de cuadrados, por ejemplo a cuadrado menos b cuadrado, se factora en un paréntesis las raíces con menos y en el otro paréntesis las raíces con más. O si usted gusta, primero las raíces con más y después las raíces con menos, el orden no importa. Entonces, en este paréntesis voy a poner las raíces con más. En este caso, la raíz de x sexta es x al cubo, menos la raíz del segundo que es 8. Ya están las raíces con menos, voy a poner las mismas raíces, pero con más. A continuación podemos ver que cada uno de estos paréntesis es a su vez una diferencia de cubos y una suma de cubos. Recordando que la suma de cubos, x al cubo más a al cubo, se factora de la siguiente manera. Las raíces con más. En el siguiente paréntesis pongo el primer término al cuadrado menos el primero por el segundo término, que ordenado quedaría x, y más el segundo término. Perdón, el segundo término es a elevado al cuadrado. Asimismo, la diferencia de cubos, x al cubo menos a al cubo, se factora. En este paréntesis van las raíces cúbicas. En el otro paréntesis va la primera raíz al cuadrado más la primera por la segunda raíz cúbica y más la segunda raíz cúbica al cuadrado. Entonces voy a aplicar estos dos casos en la factorización de estos dos paréntesis. Vamos primero por el primer paréntesis, que lo voy a poner de otro color para poder distinguirlo. La factorización de este primer paréntesis la voy a hacer con color lila. Entonces, según nuestra fórmula dice la diferencia de dos cubos, tengo que poner las raíces con menos. Entonces pongo raíz del primero, x, raíz cúbica del segundo, 2. Entonces en este paréntesis están las raíces cúbicas. A continuación me dice que ponga el primero al cuadrado, el primero por el segundo y el segundo al cuadrado, todo con más. Entonces en este caso el primero es x al cuadrado más el primero por el segundo, que sería 2x, y más el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. A continuación voy a factorizar esta suma de cubos. Vamos a hacerlo con otro color. Para factorizar esta suma de cubos, yo en cambio tengo que aplicar esta segunda fórmula que dice, en el primer paréntesis van las raíces cúbicas, es decir, las raíces cúbicas de x al cubo es x, más la raíz cúbica de 8 que es 2. A continuación, según la fórmula, debo poner la primera raíz al cuadrado menos la primera por la segunda raíz y más la segunda raíz al cuadrado. Es decir, la primera raíz que es x al cuadrado menos la primera por la segunda raíz, que en este caso es 2x, y más la segunda raíz elevada al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Vamos a resolver los contenidos que están dentro de estas raíces. Entonces, para resolver... antes de continuar, recuerde que lo que está con lila sale del primer paréntesis de la factorización de esta diferencia de cubos. Lo que está con color naranja sale del segundo paréntesis, es decir, de esta suma de cubos. A continuación, lo único que tenemos que hacer, cambiamos de color, regresemos a nuestro color normal, es simplemente ordenar. Podemos poner primero este primer paréntesis, luego este segundo paréntesis, luego esta suma, este trinomio que está con todos con signo más,
En vez de 2 al cuadrado le pongo 4. Y por último, este tercer trinomio. Pongo x al cuadrado menos 2x y 2 al cuadrado, que es 4. De esa forma tengo factorizado completamente esta expresión algebraica original, primero factorizando como una diferencia de cuadrados. A continuación vamos a ver cómo factorizar esta expresión, pero ahora como una diferencia de cubos, y tendremos que llegar a la misma respuesta que obtuvimos anteriormente. Entonces comenzamos escribiendo nuevamente la expresión x a la sexta menos 64. Yo voy a factorizar esta expresión como una diferencia de cubos aplicando esta tercera regla, que me dice que en el primer paréntesis tienen que ir las raíces cúbicas. En este caso, la raíz cúbica de x a la sexta es x a la 2, menos la raíz cúbica de 64, que es 4. A continuación, tengo que poner el primer término al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, el primer término es x al cuadrado. Este primer término lo tengo que elevar al cuadrado, según la fórmula, más el primero por el segundo, es decir, x al cuadrado por 4, que me queda 4x cuadrado. Y por último, el segundo término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Resolviendo lo que está dentro del paréntesis, esto me quedaría x al cuadrado menos 4, que como usted sabe es una diferencia de cuadrados, es decir, puedo aplicar esta regla de aquí, raíces con menos que multiplica las raíces con más. Entonces las raíces es x menos 2. Las raíces de esto. Vamos a hacerle con otro color para poder distinguirlo. Voy a factorizar este primer paréntesis. Este primer paréntesis voy a factorizar las raíces con menos, que multiplica a las raíces con más. A continuación voy a resolver este segundo paréntesis utilizando otro color. Utilicemos este color verde. Este segundo paréntesis me quedaría en cambio x a la cuarta más 4x al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. Recuerde que un exponente elevado a otro exponente se multiplica, por eso nos quedó 4. A continuación, nosotros vamos a factorizar esto que está con verde. Y vamos a volver a copiar lo que está con lila. Entonces, volvamos a copiar lo que está con lila. X menos 2 que multiplica a x más 2. Y vamos a factorizar esta expresión que está con verde. Entonces voy a poner lo siguiente. Para que le vea más claro, hagámosle acá a la derecha. Copiémosle esta expresión en verde que está x a la cuarta más 4x cuadrado más 16. Primero démonos cuenta, es decir, primero comprobemos si es que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Para esto primero sacamos raíz al primer término, que es x al cuadrado. Sacamos raíz al tercer término, que es 4. La multiplicación de estas raíces es 4x al cuadrado. El doble de 4x al cuadrado debería ser 8x cuadrado. Pero más sin embargo, solamente tenemos más 4x al cuadrado. Eso quiere decir que para que sea un trinomio cuadrado perfecto, este término de la mitad debería ser 8x al cuadrado y no 4x al cuadrado. Entonces lo vamos a completar. Vamos a completarle con este color azul. Aquí, para que se me haga 8x al cuadrado, yo le voy a sumar 4x al cuadrado. Y asimismo, para que la expresión no se altere, yo le voy a restar 4x cuadrado. De tal forma, esto me quedaría x a la cuarta más
4x al cuadrado con el 4x al cuadrado que pusimos acá, se haría el 8x al cuadrado que yo necesito. Y más 16. Y por último tenemos este menos 4x al cuadrado. Este pongámosle con el mismo color azul. Menos 4x al cuadrado. Ahora, la expresión de verde, nosotros sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto se factora raíz del primero, x al cuadrado, signo del segundo y raíz del tercero. Y todo esto sin olvidarse de elevarlo al cuadrado. Y al último tenemos este menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Esta expresión resultante, a su vez, es una diferencia de cuadrados. Es decir, se puede factorizar como está aquí, raíces con menos que multiplica las raíces con más. Vamos a intentar factorarle aquí abajo. En este caso, en el primer paréntesis voy a poner las raíces con menos. La raíz de todo este primer término, de todo esto, sería x al cuadrado más 4, pero ya no a la 2, sino a la 1, porque es la raíz. No es necesario poner 1. Menos la raíz del segundo, que sería 2x. Eso va en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis, en cambio, iría la misma raíz, x al cuadrado más 4, pero ya no menos, sino más la raíz del segundo, que sería 2x. De esta forma, esto me quedaría x al cuadrado, poniendo primero x al cuadrado, después poniendo menos 2x, y al último poniendo este más 4. Y esta expresión de acá me quedaría de igual forma. X al cuadrado más 2x y por último más 4. Entonces, de esta forma nosotros vemos que la factorización de lo que está con verde ha sido esto de aquí. Entonces, la factorización de lo que está con verde le volvemos a copiar esto de aquí, que es x al cuadrado menos 2x más 4, que multiplica a x al cuadrado más 2x más 4. Como podemos ver, la respuesta es exactamente la misma. X menos 2, x menos 2, x más 2, x más 2. Aquí cambia un signo, pero se corresponde con este paréntesis de aquí. X al cuadrado más 2x más 4, x al cuadrado más 2x más 4, y x al cuadrado menos 2x más 4, x al cuadrado menos 2x más 4. De esa forma nosotros comprobamos que no importa el camino que nosotros elijamos para factorizar esta expresión, el resultado va a ser el mismo. Muchas gracias por su atención.